Mi nombre es Janet Pankowski y bueno, soy mexicana, aunque tengo este apellido que no lo parece. Y tengo muchos años contando historias. De hecho, el año que viene voy a cumplir 20 años de contar cuentos. Me encanta la narración, por eso procuro contar cuentos en todas partes. Trabajo de fijo para el Fondo de Cultura Económica, que por eso estamos aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, me presento en librerías del fondo, me presento en escuelas, en bibliotecas, en foros. La narración oral es muy flexible, así que hace que en cualquier espacio nosotros encontremos un foro para dar voz a las historias que nos gusta contar para ustedes. En una traducción de la versión de Charles Perrault, Barba Azul. No abras esa puerta. No abras esa puerta. No abras esa puerta. En otro tiempo vivió un hombre que tenía casas en el campo y en la ciudad, y cada una de ellas estaba repleta de las cosas más increíbles. Había muebles de delicado ornamento, había oro y plata en las vajillas, en los tesoros, había unos tapices finísimos. Cada una de ellas era un lujo. Pero este hombre tenía algo muy raro. Este hombre tenía una barba azul, lo que le daba un aspecto bastante temible y hacía que las mujeres huyeran de él, llenas de temor y desconfianza. El hombre en una de sus casas tenía como vecina una distinguidísima dama que tenía 3 hijas, las 3 jóvenes, las 3 hermosas. Barba Azul, que ya las había visto, quiso casarse con alguna de ellas. Le pidió a la distinguida dama que ella eligiera con cuál de las 3, pero las muchachas no querían casarse con Barba Azul. Les atemorizaba bastante además. Además se sabía, todo el mundo lo decía, que Barba Azul ya se había casado antes y que sus esposas anteriores, ¿dónde estaban? Habían desaparecido. Barba Azul, para ganarse la confianza de aquellas damas, las invitó a pasar 8 días en una de sus casas de campo. La mamá aceptó y se fueron junto con otras amistades y familiares a pasar unos días. A cada momento había comida exquisita, había fiestas, había bailes, había meriendas. Nadie dormía durante las noches porque se contaban historias los unos a los otros. Pasaron algunos días y la menor de las hijas comenzó a pensar que tal vez la barba no era tan azul, que tal vez aquel hombre no era tan malo, y aceptó casarse con él. Apenas regresaron a la ciudad, se hizo la boda. Al mes, Barba Azul un día amaneció y le dijo a su esposa que un viaje apremiante lo llamaba lejos de ella, que tenía que hacer unos negocios fuera, que estaría lejos unas 6 semanas, pero que ella no tenía de qué preocuparse, pues estaba en aquella casa que era como un palacio. Tenía mucho que hacer, mucho que descubrir, mucho que recorrer, y para eso le entregó un puñado de llaves. Algunas de estas llaves, querida esposa, abren los baúles de los tesoros. Otras abren las habitaciones. Aquí encuentras las que abren los gabinetes donde están las vajillas y los cubiertos. Pero
esta llave pequeña no debes de usarla. Abre la puerta de un gabinete que está en el sótano, al fondo de la galería, ahí escondida, pero esa puerta no debes abrirla. Te prohíbo usar esta llave, te prohíbo abrir esa puerta si lo haces, querida mía. Verás de lo que soy capaz. Y le entregó las llaves y se despidieron. Y Barbazul se fue en una de sus carrozas doradas. La mujer lo vio partir y se dedicó a recorrer aquel palacio. Y muy pronto sus hermanas vinieron a verla. Hoy, ya que no estaba aquel ser tan misterioso, podían de disfrutar juntas. Y las hermanas miraban los tapices, los candelabros, las joyas, los tesoros y no lo podían creer. ¡Ay, pero qué afortunada eres! ¡Vivir con tanto lujo! Pero la menor de las hermanas no pensaba en tanto lujo. Ella tenía una pregunta rondándole en la cabeza, una sola pregunta. Y la pregunta era: ¿qué habrá detrás de aquella puerta? Y tantas ganas tenía de saberlo, que dejó a sus hermanas y se fue corriendo, corriendo. Llegó a la escalinata secreta, descendió a toda prisa, estuvo a punto de tropezar 3 veces. Llegó por fin a la galería, la cruzó completita hasta que llegó al fondo donde estaba aquella puerta. Tomó las llaves, ahí le temblaban en las manos de emoción. Por un momento le cruzó por la mente la idea fugaz de su marido y qué sería capaz de hacer, pero aquella pregunta, ¿qué habrá detrás de aquella puerta? No abras la puerta, no abras. Pero ella metió la llave en la cerradura, le dio la vuelta y abrió. Estaba tan oscuro que no se distinguía nada. Dio unos pequeños pasos. La luz entraba poquito a poquito y ella sintió que pisaba algo. Miró y alcanzó a distinguir que el suelo estaba todo cubierto de sangre. Y allí se reflejaba algo, con la luz que entraba se reflejaba algo. Y ella levantó la mirada para descubrir que amarradas en esas paredes estaban muchas mujeres. Estaban degolladas. Eran las esposas de Barbazul. Estaban ahí, muertas. Y la sangre goteaba y ella no trató de no pensar. Decía, no es cierto, esto no es cierto, esto no está pasando, no es cierto. Pero sí estaba pasando. Y sintió tal nerviosismo que las manos le temblaban. Toda ella temblaba y se le cayó la pequeña llave. La levantó y cuando tuvo un poco más de conciencia, cerró la puerta y se fue corriendo, subió las escalinatas hasta llegar a su habitación y allí tomó la llave y se dio cuenta. La llave estaba manchada de sangre. Trató de quitar la mancha de aquella llave, pero la mancha no se iba. La restregó con todo lo que encontró, con agua, con todo, y la mancha no se iba. Esta llave tenía que haber estado hechizada porque si la lograba quitar de un lado, aparecía del otro. No abras esa puerta. No abras. Pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, Barbazul regresó de su viaje y le preguntó a su esposa si lo había pasado bien en su ausencia. Sí, decía ella. Se había recorrido el palacio a su gusto y placer. Sí, respondió ella. Y él entonces le pidió que le devolviera las llaves.
Le temblaba la mano cuando sacó aquellas llaves y se las entregó a Barba Azul. Él las tomó en sus manos y rápidamente se dio cuenta de que falta una. Falta una. Ay, sí, querido, es que tal vez se me ha de haber caído, debe de estar arriba en mis aposentos. Pues ve por ella. La mujer trató de postergar lo más posible aquel momento, pero no tuvo remedio. Tuvo que ir por la llave, bajarla y entregársela a Barba Azul. ¿Por qué tiene sangre esta llave? No sé. ¿No sabes? Sí sabes. Y yo también sé. Así que ahora regresarás a esa habitación que abriste sin mi permiso y ahí ocuparás tu lugar. La mujer se tiraba al piso, le pedía perdón, prometía que eso no iba a volver a suceder nunca más, que ella no hablaría, que no... Pero no había manera de conmover ese corazón de Barba Azul, que era como una roca. Lo único que ella consiguió fue que le diera al menos un cuarto de hora para rezar. Cuando Barba Azul aceptó, la mujer subió y fue a buscar a sus hermanas que aún estaban ahí en el palacio y les pidió que por favor subieran hasta lo alto de las torres para que desde allí vigilaran, porque ese día sus hermanos tenían que venir, sus hermanos que eran caballeros, uno dragón, el otro mosquetero, que se asomaran, y así lo hicieron, una hermana en una torre, la otra en la otra, y la más joven les decía: ¿ya vienen? ¿Ya los ven? Y una de las hermanas decía: no, yo solo veo el sol reflejándose en la hierba. Y mientras tanto, se escuchaba la voz de Barba Azul que decía: ¡baja ahora mismo! ¡Baja! ¡Sí, ya voy! Hermana, ¿ya los ves? ¿Ya vienen? Y la otra hermana dijo que lo único que veía era una polvareda, no estaba segura, pero no, era un rebaño de ovejas. Y mientras tanto Barba Azul seguía gritando y ella: por favor, ya los ven, hasta que al fin las dos hermanas dijeron que sí, que ahí venían los dos caballeros. Entonces la joven mujer bajó rápidamente y ahí le estaba esperando Barba Azul. Con una mano la tomó de la cabellera, con la otra levantó un cuchillo y se la llevó arrastrando por aquella escalinata. En ese momento, antes de llegar a la puerta prohibida, se escuchó un ruido, un golpe en la entrada, y ahí aparecieron, cabalgando, aquellos dos caballeros que vieron a Barba Azul, vieron cómo arrastraba a su hermana y le dieron alcance a pesar de que él trataba de escapar, y antes de que lograra huir, los hermanos encajaron sus espadas en aquel hombre que no volvería a casarse nuevamente. La mujer estaba casi tan muerta como Barba Azul. Pero bueno, el tiempo pasó. Resultó ser que aquella mujer fue la única heredera de la fortuna de Barba Azul, y con ella favoreció a sus hermanos, a sus hermanas y a ella misma, que con el tiempo encontró un hombre bueno. El tiempo pasó, pero no el olvido. El tiempo pasó, pero no el olvido, ni para ella, ni para nosotros, ni para nosotras, que hoy seguimos contando esta historia. No abras esa puerta. Barba Azul, el cuento que hemos contado este día. Pero yo quisiera hacerles unas preguntas, porque tal vez ustedes ya conocían este cuento. Es más, lo más probable es que ya lo habrían conocido. Pero yo misma, que me he dedicado a contar cuentos muchísimos años, cada vez descubro nuevas cosas, nuevos símbolos, arquetipos que antes no sabía que existían. ¿Ustedes han reflexionado sobre esto? ¿Qué significa para ustedes un cuento como Barba Azul?
Les voy a hacer preguntas porque yo no les voy a dar mi interpretación, porque lo bonito de compartir la lectura, y más una lectura con tantas capas, es que cada uno puede encontrar su interpretación. De hecho, les voy a contar algo. Charles Perrault, al final de cada una de sus historias, ponía un par de moralejas, muy en verso, muy bonitas, pero yo no se las voy a compartir, porque las moralejas lo que hacen es acotar la historia, etiquetarla, como si solamente la historia significara una o dos cosas. Este cuento se ha dicho a lo largo de los siglos que lo que significa es la curiosidad femenina, que es un cuento que habla de la desobediencia y se lee, se interpreta muy mal cuando a esta heroína de esta historia se le compara con otros personajes como Eva en el Génesis, como Psique en la mitología griega, como Lot en la Biblia, como tantas mujeres que supuestamente por su desobediencia pagaron muy caro. Pero díganme ustedes, si te invitan, si te dicen, no hagas esto, aquí está la llave, ahí está la puerta, pero no la abras. Hombre o mujer, ¿sí o no que lo primero que ibas a hacer es ir a abrirla, a ver qué hay detrás? Porque cada vez que nos niegan un saber, nosotros queremos conocerlo. Te pregunto, ¿qué significa para ti la llave? Con esa mancha que nunca se quita. ¿Qué significa para ti la puerta prohibida? ¿Qué significa para ti la prohibición en general? ¿Qué significa para ti esta intuición? ¿Te acuerdas que te dije al principio que hablábamos sobre la intuición? ¿Por qué te dije que este cuento habla sobre cuando te acecha el peligro y tú no escuchas a tu intuición? Este cuento habla de la transgresión. Y bueno, hablando de transgresión, ¿te puedo contar otro cuento? Esta vez es un cuento contemporáneo de una autora holandesa que se llama Annemarie van Geringen, también editado por el Fondo de Cultura Económica, pero este es un libro aparentemente para niños, ¿verdad? Ya lo ven ustedes, la portada es ilustrado, es un álbum ilustrado, de hecho la autora es más bien ilustradora, aunque también escribe algunas de sus historias, y bueno, es una versión con los mismos motivos que tienen los cuentos de hadas, con los mismos arquetipos, el rey, que es como el sol, la princesa, que es la heroína, que tiene que recorrer, pasar por pruebas para lograr tener su aventura y crecer, como también lo vimos en el cuento de Barba Azul, en el que también la heroína tiene que salir de su zona de confort y pasar por pruebas, y después llegar casi hasta el inframundo, tocar casi la muerte para sobrevivir y salir airosa y traer dones para su familia. Bueno, algo similar pasa aquí. Bueno, es que a mí me apasiona ese tema del camino del héroe y esas historias, y les recomiendo que a partir de ahora, cuando vean, no sé, películas como los Avengers, películas como Star Wars, películas como todas estas de los superhéroes, distingan que es el mismo camino que han recorrido personajes de los cuentos de hadas y de los mitos desde la más remota antigüedad. Bueno, ¿están listos para este segundo cuento? ¿Sí? Bueno, en un reino muy pobre y muy lejano, un día nació una princesa. ¡Ay! El rey estaba radiante, cargó a su pequeña hija, la miraba y decía, ¡ay, pero es una belleza, mi pequeña, miren! Tiene tanto cabello como de reina. Y estaba feliz con su niña. Y la niña fue creciendo y el cabello también fue creciendo. Tanto creció el cabello que los criados en todo el palacio la miraban y decían, ¡ay! Pobre princesa, que no le pesara tanto esa cabellera. Y como la princesa crecía y el cabello crecía, ya se imaginarán ustedes que lavarlo era bastante complicado. Para eso, el rey había contratado una gran piscina con 9 damas, que eran las encargadas de colocarse a lo largo de toda la piscina para recibir la cabellera de la princesa y así poderla enjuagar,
remojar, enjabonar, volver a enjuagar hasta que aquel cabello quedara limpio. Ay, la verdad es que la princesa lo que más quería era cortarse el cabello. Pero su papá, el rey, decía que no, de ninguna manera. El tesoro más grande que tiene una mujer es su cabello. Así que a la princesa no le quedaba más remedio que quedarse sentada en el palacio, sin salir ni nada. Pero ya se imaginarán ustedes que después de lavarle el cabello, había que peinarlo, desenredarlo. Y eso, la princesa cuando llegaba ese momento decía, ¡ya! ¡Yo quiero salir a jugar! ¡Yo quiero balancearme en los columpios! ¡Yo quiero tirarme de las resbaladillas! ¡Yo quiero jugar con otras niñas! ¡Yo no quiero quedarme aquí quieta! Pero no había manera. La princesa tenía que quedarse quieta. Y así pasó el tiempo. La princesa creció y el cabello creció todavía más. La princesa intentó hacerse, no sé, una cola de caballo, pero ¡ay! Le pesaba. Intentó entonces hacerse unas trenzas. ¡Ay! Pero era interminable. Hacerse 2 colas. ¡Ay! Era difícil equilibrarse. Hacerse un chongo. Acababa toda enredada en su propia cabellera. No había manera. Así que la princesa decidió dividir su cabellera en 2 y meter cada parte en una maleta. Y así llevaba sus 2 maletas. Ay, los criados del palacio decían, ay, pero ¿cómo? Las princesas no deben de cargar, y mucho menos maletas. Ay, pero la princesa sí que cargaba sus maletas, porque, díganme ustedes, también las princesas necesitan su privacidad. ¿Qué tal cuando la princesa tenía que ir, por ejemplo, al baño? Pues claro que cargaba sus maletas, pero el tiempo pasó, el cabello creció, las maletas también crecieron, y llegó un momento en que la princesa ya no podía cargar esas maletas sola. Por lo cual, contrataron al gran hombre fuerte del circo, que vino, y ese sí que era capaz de cargar las maletas, y también era capaz de contar unas historias maravillosas. Le hablaba a la princesa de viajes, de paseos, le hablaba de los trapecios, le hablaba de todas aquellas maravillas que él veía en el circo. Y la princesa, ay, sentía que flotaba por los pasillos del palacio cuando oía esas historias. El tiempo pasó, el cabello creció, las maletas crecieron y el papá, el rey, decidió que había llegado el momento de casar a la princesa. Pero ¿quién quería casarse con una princesa que tenía que cargar con 2 maletas y con el hombre fuerte del circo? No había manera. Así que el rey anunció que adentro de las maletas lo que había era un tesoro. Y entonces sí, vinieron reyes, príncipes, duques, y todos traían costosísimos regalos para la princesa. Había peines incrustados de rubíes, peines incrustados de diamantes, y todo lo ponían a los pies de la princesa. Y cuando la princesa miró todos esos regalos, entendió a qué se refería su papá con aquello de que su cabellera podía sacar al reino de la pobreza. Pero miró y la verdad pensó que ya era suficiente riqueza para sacar al reino de la pobreza. Y esa misma noche tomó sus maletas y al hombre fuerte del circo y salió del palacio. Y caminaron y caminaron. Estaban buscando el rastro del circo. Durante el día caminaban en las planicies. En la noche se cobijaban en lo alto de las montañas y como hacía tanto frío, abrían las maletas y se cobijaban con la cabellera. Al fin encontraron el circo y cuando llegaron, el hombre fuerte tomó
unas tijeras y con ellas cortó la cabellera de la princesa para que ella, como princesa de circo que era, anduviera libre por el trapecio de la vida. Y por último, para terminar, quisiera compartirles algunas de los puntos que nosotros los narradores tomamos en cuenta para contar historias, porque sería maravilloso que ustedes también, después de todos estos ejercicios, contaran sus historias, leyeran los cuentos, se los apropiaran como nos los apropiamos nosotros. Y para eso quisiera hablarles, obviamente, de el narrador, la narradora, todos los recursos que tenemos. Tenemos voz y la voz tiene volúmenes que podemos aprovechar, ¿verdad? Tenemos tonos más agudo, más grave para hacer los personajes, para dar matices. Tenemos la emoción y algo súper, súper importante, las imágenes. Si ustedes van a compartir historias, aunque sea, no sé, la película que vieron ayer, el chisme que les contaron, no sé, cualquier historia, es muy importante que nosotros veamos las imágenes. Es casi seguro que si yo me imagino lo que te estoy contando, tú te lo imagines también. Claro, yo de un modo y tú de otro, porque cada uno con sus vivencias. Es como la lectura, cada quien hace una lectura distinta de acuerdo a su propia historia de vida. Pero las imágenes y también la mirada. Algo de lo bonito que tiene la narración oral de cuentos es que nos permite mirarnos. Bueno, en este caso, ustedes me están viendo a mí, yo me los imagino a ustedes. Y lo bonito es que es eso, que los narradores contamos las historias en la mirada de quienes nos escuchan. Y por eso las vamos reconstruyendo juntos.